Hola Inma, Hola, ¿qué tal? ¿Nos puedes explicar por qué los tomates ya no saben a tomate? pues en los últimos 20 años ha hecho una selección de los tomates que ha sido para favorecer como la producción, que tengan mucha productividad y también para favorecer que los tomates no hagan estrías. Los tomates de variedades antiguas a veces hacen estrías y esto hace que pues enseguida se estropeen los tomates o no se puedan conservar durante tanto tiempo. La tendencia actual del mercado es buscar tomates muy productivos, muy resistentes a las plagas y que sean totalmente perfectos. Las variedades antiguas, pues hay unos no tan bonitos, hacen las estrías y sobre todo tampoco son tan productivos. Aquí, por Vale. ejemplo, tenemos el tomate de pera del Empordà, que es una variedad muy antigua Ujú. y es una variedad que ya casi no se encuentra por aquí, por la zona, ya que es un tomate que es hueco de adentro, hay gente que no le gusta tanto el tema de que el tomate sea hueco y además pues es una tomatera que es poco productiva. Ah, ¿y cómo las habéis recuperado estas semillas? Pues bueno, es una semilla que viene de generaciones de la familia de David, de mi compañero, Ujú. y ya la plantaba su abuelo, su padre, y nosotros ya desde que empezamos en el huerto la tenemos. Pero vemos que ya la gente que vende plantel y demás ya venden como solo variedades híbridas, hay compañeros también que hacen agricultura orgánica, Ujú. ecológica, pero el tomate ya, o sea, aunque no lleva la química, pero no tiene el verdadero sabor del tomate porque son variedades híbridas. Ujú. Estas variedades híbridas también son como mucho más productivas porque el tomate al final lo que se llena es de agua, ¿no? Y entonces son esos Vale. tomates que son muy bonitos, tienen muy buen aspecto, pero después adentro no tienen el sabor que tendrían que tener porque pues en realidad son mucho más productivas. Nosotros calculamos que más o menos una tomatera de las nuestras hace un tercio de lo que haría una variedad híbrida. Entonces, Wow. pues es una gran diferencia a nivel de productividad, pero también a Claro. nivel de sabor. Y además del sabor, hay como una filosofía en esto de conservar las variedades. Bueno, nosotros tenemos 160 variedades de tomates diferentes. Nos gusta mucho la biodiversidad vegetal y además en estos tiempos de cambio climático en el que vivimos, pues es muy importante conservar la biodiversidad porque siempre habrá plantas que aguantan más un tipo de clima a otro tipo de Mm. clima. Entonces, nosotros incluso el tema de tener tantas variedades nos va bien porque no todas maduran a la vez. Entonces, Vale. dependiendo de la variedad, unas maduran primero, otras después. Entonces se va dando como la opción de ir recogiendo y vendiendo a medida de que van madurando también. Ujú. ¿Y cómo empezasteis en esto de los tomates? Pues bueno, yo de pequeñita tenía mucho el recuerdo, ¿no? De ir al huerto de mi abuelo, él siempre me abría el tomate y lo comía ahí, era como un Mm. momento muy especial. Y cuando fui creciendo fue como, ostras, ¿por qué los tomates ya no tienen ese sabor? No tienen sabor de tomate, ¿no? Mm. Y de hecho, bueno, había hecho pequeñas así como experimentos en casa, en la terracita, poner alguna planta de tomate y así, pero bueno, pues el tomate necesita bastante tierra para crecer bien. Ujú. Y yo además, bueno, luego estudié biología, en realidad me di cuenta que va encarado mucho a la parte económica, que no ayuda a conservar la tierra, más bien al contrario, Mm. porque todo va encarado en la parte vegetal muy a transgénicos, a producción intensiva con agroquímicos. Mm. Y entonces de ahí pues empecé a buscar sobre agricultura ecológica, tuve la oportunidad de ir a hacer unas prácticas a México con un señor que era doctor en agroecología y bueno, empezar a entender un poco de qué se trataba, ¿no? El Mm. tema de la agricultura ecológica. Qué guay. Y después de unos años, pues ya regresé para acá y tenía como mucho la idea de pues empezar a experimentar todo aquello que había estudiado. Ujú. Y empezamos con una pequeña huerta de 200 metros cuadrados y con el tema de la permacultura, que también como que la teoría de la permacultura es muy bonita, Mm. pero nosotros con los años nos dimos cuenta que para una huerta de producción es un poco limitado ese esquema. Vale. Entonces, bueno, utilizamos el método tradicional, todo con agricultura ecológica, pero digamos que de la permacultura nos hemos quedado algunos elementos, Ujú. como acompañar los cultivos con plantas medicinales, Ujú. pues poner mucha materia orgánica, todo lo que podemos devolver al suelo. Mm. En ocasiones hacemos algunos abonos verdes también para regenerar la tierra, pero Ujú. digamos que el tema de no trabajar la tierra a nosotros no nos ha funcionado. Aquí tenemos una tierra muy argilosa, muy Ujú. arcillosa. Entonces, aquí si no trabajas mucho la tierra, pues al final le pasa que las raíces no tienen suficiente oxígeno porque queda muy compactada, entonces la raíz no tiene bastante oxígeno y la planta no puede comer.
Entonces, de una manera, pues hemos visto que depende del clima, de la tierra, de cada lugar y también de la producción que quieras obtener, pues es viable o no hacer el 100% de permacultura, ¿no? Claro. Nosotros intentamos adaptar lo que podemos, pero el 100% no lo hacemos con ese método. Guay. ¿Y podemos ver alguna variedad curiosa que tengas? Sí. Muchas de las variedades que tenemos pues son directamente que nos han mandado personas que venían ya de generaciones de diferentes lugares. Qué guay. Por ejemplo, por aquí tenemos una variedad que es de San Vicente del Ross, que nos mandó una señora. El tomate de Barbastro, que lo tenemos también de un señor que fue allá a Barbastro y nos trajo la semilla. Intentamos siempre como conocer bien el origen, ¿no? De la semilla. Porque tú puedes saber si una planta es híbrida o no, o por el fruto, ¿hay alguna manera de saberlo? Mira, una parte es el sabor del tomate, porque normalmente las variedades antiguas son tomates que tienen mucho sabor, no son plantas tan productivas y no son plantas tan vigorosas. Una variedad híbrida es una planta como muy vigorosa, muy productiva, pero después el tomate no tiene todo el sabor que uno espera de un tomate. Entonces, bueno. Y también, pues bueno, cuando son todos los tomates del mismo tamaño, muy perfectos, sin ninguna abertura, es fácil que sea un híbrido, porque normalmente estas variedades antiguas pues es lo que tienen, que no son todos los tomates del mismo tamaño, tienen algunas grietas. ¿Ves aquí, por ejemplo? Esto es un tomate que cuando madura, de hecho aún no está maduro y ya tiene aquí un poquito, que eso evidentemente no afecta al sabor y se puede comer, pero a nivel visual, pues muchas personas no les gusta, ¿no? Que si ven que tiene esto, pues piensan que ya está malo el tomate. Que esta es la Miranda del Duero, esta también nos la mandó un señor de Miranda de Duero. Y es un tomate también muy antiguo, que hace unos tomates muy grandes, muy bonitos y muy sabrosos. Que la industria lo que busca es como homogeneizar todo, que todos los tomates sean iguales, ¿no? Sí. ¿Y por qué crees que es así? Que ahora es como nos han enseñado que tienen que ser toda la fruta de un mismo tamaño y un mismo color. Bueno, porque a nivel comercial les funciona muy bien a ellos, les facilita el trabajo, ¿no? Vale. Pero hoy en día la industria se acaba tirando un montón de comida porque no es del tamaño, ¿no? Entonces es como una cosa bastante absurda porque se ha educado a la gente de una manera que se supone que todo tiene que ser bonito, brillante y todo del mismo tamaño, cuando en la naturaleza no es así, ¿no? Entonces nos han acostumbrado de esa manera por la lógica de mercado, que a ellos para empaquetar y para la logística, como que les va mejor que todo sea homogéneo, pero en realidad eso no quiere decir que sea más bueno, ¿no? Claro. Aquí tenemos un tomate que nos gusta mucho, es de los primeros tomates de colores, porque nosotros iniciamos con unas cuantas variedades de tomate rojo tradicional y luego pues un amigo nos pasó algunas variedades de tomates de colores que para nosotros fue como, uy, qué raro, un tomate de color naranja, amarillo, muy raro, ¿no? Pero la verdad que nos sorprendió mucho los sabores. Esta variedad se ha originado en Francia y es un tomate muy rico y tiene un sabor entre mango, melocotón y dentro del sabor del tomate con unos matices de fruta, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y luego de colores tenemos de todos los colores. Tenemos tomates amarillos, que son súper dulces. ¿Veis lo de las estrías que os decía? Esto es un tomate que cuando lo recoges o lo comes enseguida, o es muy fácil que se fermente, o si en el transporte recibe un pequeño golpe, luego ya enseguida como que saca el zumo y puede fermentar y ya no es como... Entonces vosotros lo que vendéis es bastante recogido y vendido, ¿no? Sí, nosotros recogemos 2 días por semana y al día siguiente se reparte todo lo que hemos recogido a los diferentes restaurantes. También hacemos cestas por encargo para que se puedan venir a recoger. Y también durante el verano tenemos abierto de 6 a 8 de la tarde para que puedan venir las personas que quieren visitar el huerto, puedan elegir los productos que quieren y recogerlos directamente y hacerse su propia cajita, ¿no? Qué guay. ¿Y el nombre del Horta de la Mercè tiene alguna historia? Sí, o sea, la Mercè era la abuela de David, de mi compañero, que eran de aquí, de esta tierra. Nosotros venimos de un pueblo que está a 10 kilómetros, porque pues, el papá de mi compañero ya cuando se casó se fue a vivir allá, pero la familia de él, los abuelos, vivían acá.
y la abuela era Mercè, y ella durante el tiempo de la guerra, pues el marido se fue al exilio y demás, y ella pues poquito a poco iba yendo a vender sus verduras, y con el dinerito que iba ganando, pues fue comprando este terreno, que es de 1,5 hectáreas, poquito a poquito, ¿no? Hala. Entonces, pues para nosotros es muy, muy especial poder honrar todo su legado y todo su esfuerzo de vida. Claro. Y gracias a ella pues estamos aquí hoy. Y aquí tenemos, por ejemplo, una Golden Siberia, que de los tomates amarillos es de los más ricos y de los más bonitos también. Dicen que las variedades estas de colores, porque el tomate es originario de México, hace 500 años lo trajeron para acá, pero aquí digamos que se ha diversificado, porque todos los tomates vienen de un pequeño cherry, ¿Ah, sí? de color rojo. Ah. Entonces de ahí se han ido diversificando a partir de la selección que ha hecho cada uno y demás. Y entonces dicen que los tomates naranjas, amarillos, también tenemos unos de color verde, que de color verde ya están maduros para comer. Vienen de origen, se han domesticado más en el norte de Europa, donde no hace tanto calor. Vale. Entonces es como que el tomate no puede llegar al color rojo. Y se queda pues en verdes, amarillos, naranjas, ya madura, para que en un clima un poquito más frío también pueda madurar el tomate. Vale, qué guay. El blanco también está aquí. ¿Y cómo gestionáis la finca a nivel de producción? Pues trabajo? durante muchos años, durante 6 años, ahora ya llevamos 11 años aquí en esta tierra, durante 6 años estuvimos David y yo solos, trabajando de lunes a domingo y bueno, poniendo todo nuestro esfuerzo en tirar esto, en poder que fuera adelante el proyecto, ¿no? Y ha sido, los primeros años fueron bastante difíciles porque pues no teníamos los clientes, no teníamos como un mercado, digamos que nos faltaban varios elementos como para, aunque produjéramos, poder luego vender lo que habíamos producido, ¿no? Y poco a poco, pues con los años ha ido mejorando, hemos creado redes con los compañeros de aquí de la zona que hacen mercados, entonces hacemos como intercambio de producto, ¿no? De lo que nosotros no tenemos compramos a estos productores, y igualmente ellos nos compran de lo que nosotros podemos ofrecer. Y bueno, ya como el 7º año pudimos incorporar una persona aquí para que nos ayudara, que eso ha ayudado mucho al proyecto. También hicimos un par de intentos de cooperativizar la huerta con otros compañeros, pero a veces es un poco complicado cuando las personas tienen diferentes necesidades como poder cooperativizar un proyecto, ¿no? Nos hemos dado cuenta de que es un poco más difícil de lo que la parte que uno le gustaría, ¿no? Que cree que tiene que ser más fácil, pues a veces no es tan fácil. Y ahora pues estamos aquí 5 personas trabajando a tiempo completo y bueno, intentamos llevar el producto lo mejor que podemos y intentamos llegar a todas las personas. También ofrecemos voluntariado para las personas que quieren venir como a aprender, a disfrutar unas semanas de estar en contacto aquí con la tierra. Entonces estamos a través de una página que se llama Buffers, y a partir de ahí pues pueden venir diferentes personas, las personas que quieran, pueden colaborar con nosotros. También la gente que vive por aquí, por la zona, también ofrecemos como un intercambio de venir una mañana o una tarde y se puede llevar su cesta semanal también. Y entonces también es una manera de que, porque muchas personas dicen, ay, no podemos comer ecológico porque es muy caro, ¿no? Y nosotros pues evidentemente lo que pasa es que las verduras industriales tienen un precio muy bajo porque la manera de producirlo hace que el coste sea muy bajo, casi todo el trabajo lo hacen las máquinas, ¿no? Claro. En este caso, que hacemos todo de forma artesanal, se necesitan muchas manos para poder sacar adelante la producción, la recolecta, la preparación de los pedidos y demás. Sí. Entonces pues el tema de que haya voluntarios también nos ayuda mucho a poder tirar adelante, y también nos gusta mucho como que vengan las personas, poder compartir y ver diferentes visiones de cada persona. Qué guay. Y que también la gente pueda reconectar un poquito con la tierra. Claro, también es parte del proyecto, ¿no? Un poco. Sí, es parte de, bueno, para mí es parte de mi misión aquí en esta tierra y en la vida, como poder facilitar, ¿no? Que las personas estén en contacto con la tierra y puedan conectar con su ser esencial, que, bueno, pensamos que gran parte del problema que tiene la humanidad y con el medio ambiente y demás es por esta falta de conexión, ¿no? Sí, yo también lo pienso.
Este es un tomate verde, que verde ya está maduro para comer. Sí. Y además esta es una variedad que se ha originado aquí en la huerta. Ah, En un inicio pensábamos nosotros en hacer algunos cruces, ¿no? Forzar algunos cruces entre tomateras, pero la verdad que ningún año habíamos tenido el tiempo de hacerlo porque siempre es como mucho trabajo, el verano y demás, y nunca tenemos como el tiempo. sí. Entonces la naturaleza lo ha hecho por nosotros. Qué bien. Y se han creado, tenemos unas 12 variedades que son de aquí del huerto, Ajá. que cuando detectamos que hay una variedad nueva, pues año tras año la vamos seleccionando y al final, porque en un inicio sale el cruce nuevo y la madre y el padre, digamos, ¿no? Ah. Y a medida de ir seleccionando te va saliendo cada vez el fenotipo que tú quieres, que es el intermedio, ¿no? Vale. Este le llamamos ananá forayar y es un tomate que viene del ananá, que os hemos enseñado antes, Sí. y de otro tomate que se llama Green Maldovan, que es de color verde. Y entonces es un tomate verde, pero cuando madura tiene un poquito de rojo y es súper sabroso, es uno de nuestros preferidos. Vale, y aquí tenéis como el almacén un poco, ¿no? Sí, aquí tenemos un poquito. Ahora ya hace 2 días que recogimos, entonces mañana nos toca otra vez recogida, ahora ya no quedan tantos tomates, pero aún tenemos algunos por aquí. Estas variedades, por ejemplo, esta la trajimos el año pasado de Cantabria, que es un tomate muy bonito, se llama Red Copia, es muy bonito. Y bueno, tenemos bastantes, como os decía, tenemos 160 variedades diferentes de tomates y bueno, montamos algunas cajitas para restaurantes, también para las cestas semanales. Vale. ¿Y algún consejo para la gente que quiera dedicarse a la agricultura hoy en día? Pues que creo que es una cosa que hace mucha falta, que las personas. En realidad todo es experimentar, ¿no? Porque yo por lo menos vine como con mucha teoría, llegué aquí y luego muchas de las teorías, dependiendo de cada lugar y de cada espacio y también de lo que uno quiere obtener, pues vas modificando, ¿no? Pero mi consejo es que la gente experimente, que es súper bonito poder cultivarte tus plantitas y recoger lo que tú has cultivado, podértelo comer y que a más pequeña o a más grande escala. O sea, es muy importante que la gente, ni que sea sus 4 lechuguitas y 4 plantitas de tomate, puedan experimentar lo que eso es y puedan, digamos, como alimentarse, ¿no? Alimentarse de lo que ellos mismos hacen y además es un alimento que no es solo el alimento físico, sino que te ayuda mucho también como a nivel espiritual, ¿no? A estar alimentando esa parte. Por ejemplo, pues a veces decimos, ¿no? Quitar hierbas, al principio es como muy pesado, pero al final se convierte como en una meditación, ¿no? Y el hecho de estar al aire libre, en contacto con la tierra, pues te permite también como conectar mucho con lo esencial, que en este mundo en el que vivimos creo que es algo muy necesario. Sí, genial. Pues muchísimas gracias, Inma, por encontrar un A ti, ratito Ana. para contarnos.